Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos, los romances y los dramas más intensos que nos regalan las producciones otomanas. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que siempre genera pasión, los triángulos amorosos. Sí, esas situaciones donde el amor se complica, los corazones se rompen y la tensión estalla en la pantalla. Y para hacerlo a lo grande nos centraremos en un triángulo que hizo temblar los cimientos del fandom turco, el que involucra a Kerem Bürsin, Hande Erçel y Melisa Döngel. Así es, vamos a diseccionar el drama, los rumores y todo lo que rodeó esta explosiva situación. Antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Tenemos mucho contenido preparado para ti, desde análisis de series hasta chismes jugosos sobre tus actores favoritos. Así que no te lo pierdas. Ahora sí, agárrate fuerte porque el drama está a punto de comenzar. El triángulo Kerem, Hande y Melisa, ¿dónde comienza todo esto? Bueno, para entender la magnitud del asunto, tenemos que remontarnos a la serie Sen Kalkam, una comedia romántica que catapultó a Kerem Bürsin y Hande Erçel al estrellato internacional. Esta serie, del género comedia romántica, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande Erçel, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, el frío y ambicioso arquitecto interpretado por Kerem Bürsin, quien le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida. La química entre Hande y Kerem era palpable desde el primer episodio. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, era evidente que había algo especial entre ellos, más allá de la actuación. Y como suele suceder en estos casos, la ficción se convirtió en realidad. Durante el rodaje de Sen Kalkam, Hande y Kerem confirmaron su relación, desatando la euforia entre sus fans. Se convirtieron en la pareja del momento, la pareja más querida de Turquía, la pareja que todos querían ver juntos para siempre. Su conexión era innegable y cada aparición pública, cada entrevista, alimentaba aún más la fantasía de un amor de cuento de hadas. Las redes sociales se inundaron con hashtags dedicados a la pareja, fotos y vídeos que documentaban cada uno de sus momentos juntos. La prensa turca y también la internacional no dejaba de hablar de ellos, analizaban su lenguaje corporal, sus gestos, buscando pistas sobre la solidez de su relación. Pero aquí es donde entra en escena Melisa Döngel. Melisa también formaba parte del elenco de Sen Kalkam, interpretando a Zerem Basar, una de las mejores amigas de Eda. Era un personaje secundario, sí, pero uno muy querido por el público. Era divertida, leal y siempre estaba dispuesta a ayudar a sus amigas. Ahora bien, aquí viene el punto clave. Antes de que Kerem y Hande confirmaran su relación, corrían rumores de que Kerem y Melisa tenían algo más que una simple amistad. Sí, así como lo oyes. Se les había visto juntos fuera del set, compartiendo cenas y risas, y muchos fans empezaron a sospechar que había una chispa entre ellos. Es importante aclarar que nunca se confirmó nada. Tanto Kerem como Melisa negaron rotundamente cualquier relación romántica. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Y cuando Kerem y Hande hicieron pública su relación, algunos fans no pudieron evitar preguntarse qué habría pasado si Kerem hubiera elegido a Melisa en lugar de a Hande. La percepción del público ya estaba dividida. Algunos veían a Melisa como una simple amiga, mientras que otros la consideraban una potencial rival, una sombra que planeaba sobre la relación de Kerem y Hande. Los foros de Internet se llenaron de debates apasionados, con argumentos a favor y en contra de cada una de las actrices. La situación se volvía cada vez más tensa, alimentada por la especulación y la falta de información oficial. La situación se complicó aún más cuando, después de aproximadamente 1 año y medio de relación, Kerem y Hande anunciaron su ruptura. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus fans. Nadie podía creer que la pareja perfecta se hubiera separado. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían distanciado? Las especulaciones no tardaron en aparecer. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado para ellos. Otros afirmaban que sus agendas estaban demasiado ocupadas y no tenían tiempo para verse. Y por supuesto, también hubo quienes volvieron a mencionar el nombre de Melisa Döngel. Algunos fans con sed de drama empezaron a insinuar que Melisa podría haber sido la causante de la ruptura entre Kerem y Hande. Argumentaban que Melisa siempre había estado enamorada de Kerem y que había esperado pacientemente su oportunidad.
Incluso llegaron a crear teorías conspirativas sobre supuestas indirectas que Melissa había lanzado a Ande en redes sociales. Capturas de pantalla de publicaciones antiguas, interpretaciones rebuscadas de entrevistas y comentarios anónimos en redes sociales se convirtieron en pruebas de la supuesta conspiración de Melissa. La tensión en el fandom turco alcanzó niveles alarmantes, con ataques e insultos dirigidos a las tres figuras principales de este triángulo amoroso. Por supuesto, todo esto eran solo rumores y especulaciones. No había ninguna prueba concreta de que Melissa tuviera algo que ver con la ruptura entre Kerem y Ande. De hecho, Melissa siempre ha mantenido una actitud muy discreta con respecto a este tema. Nunca ha hablado directamente sobre la relación de Kerem y Ande, ni tampoco ha alimentado los rumores sobre su supuesto romance con Kerem. En sus contadas apariciones públicas y entrevistas, Melissa se ha limitado a hablar de su trabajo y de sus proyectos profesionales, evitando cuidadosamente cualquier comentario que pudiera ser interpretado como una provocación o una confirmación de los rumores. Esta actitud reservada, sin embargo, no ha sido suficiente para acallar las especulaciones. Pero como sabemos, en el mundo del espectáculo, la verdad importa poco. Lo que importa es el drama, el escándalo y la polémica. Y el triángulo Kerem, Ande y Melissa tenía todos los ingredientes para convertirse en un culebrón de proporciones épicas. La historia trascendió las fronteras de Turquía y se convirtió en tema de conversación en foros y redes sociales de todo el mundo, alimentando la fascinación por las series turcas y sus protagonistas. La capacidad de las producciones otomanas para crear historias de amor apasionadas y complejas, combinadas con la atención mediática que rodea a sus estrellas, ha contribuido a su creciente popularidad a nivel global. Más allá de este triángulo en particular, las series turcas son expertas en crear situaciones de amor complicadas y llenas de tensión. Podemos ver esto reflejado en otra serie muy popular como Aşk Laftan Anlamaz, donde la química entre Hande Erçel, en un papel muy diferente al de Eda, y Burak Deniz es innegable. La serie narra la historia de Hayat Uzun, una joven de pueblo que se ve obligada a encontrar un trabajo para no regresar a su hogar y complacer a su familia. En su camino se cruza con Murat Sarjmaz, el heredero de una importante empresa textil, un hombre frío y distante que poco a poco se enamora de ella. La serie tiene todos los elementos clásicos de una comedia romántica, pero también explora temas como la diferencia de clases, la ambición y la importancia de la familia. Y por supuesto también hay un triángulo amoroso en esta serie con Didem, una exnovia de Murat que no está dispuesta a dejarlo ir tan fácilmente. Este triángulo añade un componente extra de drama y tensión a la trama, manteniendo a los espectadores enganchados a la pantalla. La serie se convirtió en un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, consolidando la popularidad de Hande Erçel como una de las actrices más queridas del panorama televisivo. Otra serie que explora los triángulos amorosos de forma magistral es Medcezir, una adaptación turca de la serie estadounidense DOC. Esta serie, perteneciente al género drama juvenil, nos cuenta la historia de Yaman Koper, un chico problemático que es adoptado por un adinerado abogado. Yaman se traslada a vivir a Altınköy, un barrio exclusivo de Estambul, donde conoce a Mira Beylice, una joven hermosa y popular que está comprometida con otro chico. La atracción entre Yaman y Mira es instantánea, pero su relación se ve obstaculizada por las diferencias sociales, los prejuicios y, por supuesto, el compromiso de Mira. El triángulo amoroso entre Yaman, Mira y Orkun, el prometido de Mira, es uno de los principales motores de la trama. La serie explora las complejidades del amor, la amistad y la lealtad en un entorno privilegiado, pero también aborda temas como la desigualdad social, la corrupción y la violencia. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, gracias a su guión inteligente, sus personajes carismáticos y su banda sonora pegadiza. La elección de los actores para interpretar a los personajes principales también fue fundamental para el éxito de la serie. La química entre Atay Ulusoy, que interpretaba a Yaman, y Serine Sarkaya, que interpretaba a Mira, era palpable y contribuyó a crear una historia de amor creíble y apasionante. Y no podemos dejar de mencionar Kara Sevda, una serie dramática que se ha convertido en un clásico moderno de la televisión turca. La serie narra la historia de Kemal Soydere, un joven de clase humilde que se enamora de Nihan Sezin, una chica rica y hermosa. Su amor es imposible debido a las diferencias sociales y a las intrigas de Emir Kozkoglu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan, quien la obliga a casarse con él. Kemal se ve obligado a abandonar Estambul y se dedica a trabajar en una mina de carbón durante años.
Cuando regresa a Estambul, convertido en un hombre rico y poderoso, busca venganza contra Emir y lucha por recuperar el amor de Nihan. El triángulo amoroso entre Kemal, Nihan y Emir es el eje central de la serie. La serie está llena de giros inesperados, momentos de gran tensión y un final impactante que dejó a muchos espectadores con el corazón roto. Karasevda es un ejemplo perfecto de cómo las series turcas pueden combinar el romance, el drama y el suspense para crear historias adictivas y memorables. La serie ha sido traducida a numerosos idiomas y ha sido emitida en más de 100 países, consolidando su estatus como un fenómeno global. Volviendo al tema inicial, más allá de los rumores y las especulaciones, lo cierto es que la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin. Y aunque muchos fans siguen soñando con una reconciliación, parece que ambos han seguido adelante con sus vidas. Kerem se ha centrado en su carrera como actor y productor, explorando nuevos roles y desafíos profesionales. Hande ha continuado cosechando éxitos tanto en la televisión como en el mundo de la moda, convirtiéndose en una de las actrices más influyentes y reconocidas de Turquía. En cuanto a Melisa, ella también ha seguido trabajando en diferentes proyectos y ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil, consolidando su posición en la industria del entretenimiento. El triángulo Kerem, Hande y Melisa quedó grabado en la memoria de los fans como un ejemplo de cómo la realidad y la ficción pueden entrelazarse, creando historias apasionantes y llenas de drama. Quizás nunca sepamos la verdad completa sobre lo que realmente sucedió, pero lo que sí sabemos es que esta historia nos ha dejado grandes momentos de televisión y nos ha demostrado el poder de los triángulos amorosos para generar pasión y debate. La historia de este triángulo amoroso sirve como un recordatorio de la intensidad con la que los fans se involucran en las vidas de sus ídolos, y de cómo la especulación y los rumores pueden distorsionar la realidad. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis del triángulo Kerem, Hande y Melisa, y de nuestra exploración de los triángulos amorosos en las series turcas. Hemos visto cómo estas historias pueden ser complejas, apasionantes y llenas de drama. Hemos analizado algunos ejemplos concretos de series que han utilizado este recurso narrativo de forma exitosa. Y hemos reflexionado sobre el impacto que estas historias pueden tener en los fans. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué opinan del triángulo Kerem, Hande y Melisa? ¿Creen que Melisa tuvo algo que ver con la ruptura entre Kerem y Hande? ¿Cuál es su triángulo amoroso favorito en las series turcas? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle me gusta a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos amantes de las series turcas. Y no olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes, así que estén atentos. Hasta la próxima y que viva el drama turco.